siempre he sabido que tengo un propósito de servir muy fuerte y de acompañar a las personas en un proceso de aprendizaje al que quizá, pues, muchas veces las personas tienen miedo a exponerse por la historia que han tenido con los colegios, las universidades, incluso en el jardín infantil. Bueno, yo les cuento un poco de mi historia alrededor del aprendizaje. Yo estudié en un colegio en Bogotá, es un colegio de hermanas alemanas, en donde todas teníamos que ser muy parecidas, donde la disciplina era muy fuerte y yo la verdad disfruto con los procesos de disciplina. Yo no sufría, pero sí veía mucho cómo mi entorno sufría. Y todo esto les cuento porque gracias a los estudios que pude hacer en la Universidad de Liverpool, en mi maestría, todo mi tesis la realicé alrededor del aprendizaje organizacional. Al hacer mi tesis sobre esto, yo compartí con personas de Japón, de Sudáfrica, incluso personas de China, en donde en esta realización de este proceso compartíamos historias del aprendizaje y yo nunca había sido consciente de cuál había sido mi proceso de aprender o de adquirir conocimiento. Cuando empiezo a ser consciente de mi proceso de adquirir conocimiento, ahí es donde digo, ok, yo en dónde estudié, cuál fue mi proceso educativo. Entonces, mi proceso educativo inicia, y les cuento toda esta historia porque tiene mucho que ver con la transformación que ahorita y por la que sé que ustedes están trabajando y por la que sé que muchas personas en el mundo también lo están haciendo. Mi historia con la educación comienza en casa. Yo fui una persona que fui criada por mis abuelos, quizá ojalá algunos de ustedes se identifiquen con mi historia, pero yo fui hija de padres divorciados y mi mamá, con la intención de darme una muy buena educación, fue una gran trabajadora, pero era muy poco el tiempo que compartíamos juntas. Entonces les cuento que yo no hice ni kinder, ni pre-kinder, ni transición. Yo no tuve un espacio para compartir con otros niños pequeños y quienes decidieron asumir ese kinder, pre-kinder, transición en mi vida fueron mis abuelitos. Entonces mis abuelos me enseñaron a leer, a escribir, como lo básico y mi niñez fue mucho alrededor rodeada de libros de enciclopedia. Yo no tenía libros para niños, es súper curioso, pero pues tenía una enciclopedia de niños muy pequeña, pero yo vivía, mi mamá tiene 8 hermanas, entonces imagínense como el ambiente, eran 8 jovencitas de colegio, ya adolescentes algunas, otras terminando su primaria, y yo muy pequeña. Entonces ese era el entorno que compartíamos y pues obviamente mi relación con la educación al principio fue aprenda sola o déjese guiar por personas muy adultas. Cuando yo entro al colegio, se me dificulta mucho la relación con los otros niños porque yo no estaba acostumbrada a relacionarme con niños de mi edad. Pasa al colegio, pero entró a un colegio de extrema disciplina, como les contaba, hermanas alemanas, en donde todos, o sea, todas teníamos que tener la falda 5 centímetros debajo de la rodilla, pensar igual, hablar igual, tener los mismos skills o capacidades muy similares y yo nunca había sido consciente de eso porque siempre estuve muy cómoda. Pero ¿qué pasaba como complemento en casa? Mi mamá, yo tenía que hacer las tareas sola. Yo sé que quizá muchos de ustedes comparten esta realidad conmigo, pero las tareas mías eran muy difíciles porque eran en inglés y mis abuelos no hablaban inglés. Entonces, era súper teso porque mi mamá llegaba siempre a las 10 de la noche a casa, yo ya estaba durmiendo, pero me levantaba siempre a las 3 de la mañana a estudiar. Y mi madre sí, es una artista, mi mamá es una gran dibujante, entonces cogía una pared y sobre esa pared pegaba muchas hojas y en esa pared me hacía los dibujos de todas las civilizaciones, todo lo que iba pasando y todo lo aprendía como una historia. Entonces, al hacer conciencia de esto, yo dije como, wow, vamos que la educación tradicional se fortalece mucho en lo que aprendemos de memoria y en la información, pero está dejando a un lado el aprendizaje. Y en la investigación que hice hace ya 3 años, encontré 2 personajes
maravillosos que han escrito grandes teorías del aprendizaje y desde donde se están replanteando muchas escuelas en el mundo, que se llaman Nonaka y Takeuchi. Parece muy raro, pero pues son dos japoneses, no podían llamarse distinto. Estos dos personajes son, muchos en el mundo admiramos las empresas en Japón y cómo estas empresas son disciplinadas y logran grandes resultados. Y lo que estos dos personajes hicieron fue investigar que mucho tenía que ver con la escuela en Japón, en donde no solamente se trabaja la memoria, sino se es consciente del proceso del aprendizaje. Entonces ellos desarrollaron una teoría muy bonita, que es una teoría desde 4 lugares o 4 perspectivas desde donde se logra el aprendizaje. Entonces dijeron, vea, uno puede aprender desde el observar y ver cómo otros hacen. Entonces esa parte se llama socialización y es simplemente ver cómo otros hacen y es ser sombra de o acompañar cómo otros expertos saben hacerlo. Entonces, ese es un lugar desde donde se aprende. Hay otro lugar desde donde se aprende y es desde el compartir conocimiento, el compartir información. Desde ese lugar se aprende. Pero miren que les voy a nombrar 4 lugares, pero si uno logra ubicar las escuelas colombianas o los colegios casi pues en gran parte del mundo se centran mucho en el yo como maestro le manifiesto información y usted tiene que llegar a pensar como yo pienso. Hay respuestas correctas e incorrectas y no hay grises. Entonces, Dani, ese segundo cuadrante, hay otro cuadrante que ellos nombran, voy a un segundito aquí, otro cuadrante que ellos nombran, que es la creación de conocimiento. Entonces dice, aquí se usan analogías, conceptos, hipótesis, y mediante el diálogo y la reflexión se genera aprendizaje. Entonces, ese es otro lugar para generar aprendizaje dentro de las escuelas. El que les había nombrado ahorita, que es el tradicional, en donde se transmite conocimiento de manera normal, donde yo cuento qué es lo que hago y qué es lo que cuál es la teoría, se llama la combinación, y hay uno último que es aprender haciendo, y es cuando la persona sin necesidad de guía muchas veces aprende por la experiencia. Cuando yo veo estos 4 cuadrantes, yo digo, miércoles, aquí está la falla del sistema educativo. Si yo me ubico y ubico a mis conocidos y ubico lo que yo he logrado hasta el momento, digamos que desde la educación tradicional, en universidad, maestría, me ubico solamente en un solo cuadrante y es donde alguien me dice cuál es el deber ser de las cosas o qué es lo que yo tengo que aprender. Y desde ahí nació en mí como, y yo tengo 2 niñas, nació en mí como, wow, esto no hay que tragárselo entero, porque mi esposo y yo vivimos aquí en Colombia con una sola razón, y ahí voy a ir pisando como muchos lugares para llegar a donde quiero llegar, y es, cuando yo conozco a mi esposo en San Francisco, él ni siquiera tenía ni idea de Colombia, como raro. Yo creo que las escuelas en el mundo son muy malas en geografía, cuando en realidad conozco personas, creo que la geografía de acá no es tan mala, cuando conozco personas de otro lado del mundo, porque conocemos gente de Europa y dice, Colombia, ¿dónde es Colombia? Y uno aquí en Colombia se sabe dónde es España, dónde es... Entonces, acá creo que la geografía no es tan mala, pero no tenía ni idea qué era Colombia. Y cuando llegamos acá, él me dijo, no me quiero devolver, hay mucho por hacer, en Estados Unidos ya casi todo está hecho y nos quedamos aquí con ese propósito. Entonces, con ese propósito y con la intención de servir, porque los dos somos unos servidores desde el corazón, eh, empecé yo a pensar como, bueno, si yo quiero que mis hijas crezcan aquí en Colombia, mis hijas, yo quiero que sean líderes como ustedes. En ese momento pues no tenía ni idea de la existencia de la Fundación Mi Sangre, pero sí quería que ellas fueran grandes líderes. Y dije, esto tiene que ser un compromiso desde nosotros como padre en casa. Y empecé a encontrar pedagogías muy bonitas de transformación de la educación y me topé con una pedagogía muy interesante para quien la quiera entrar a profundidad. Desafortunadamente, de esta pedagogía casi no hay información en español. Se llama la pedagogía Reggio Emilia, Reggio con doble G, como es italiana, Reggio. Y conocí esta pedagogía en Bogotá
porque buscándole un jardín a mi hija, fuimos a visitar jardines carísimos, costosísimos, y yo decía no, y ella lloraba en todo lado. Y llegamos a un jardín en donde ella se metió a todos los salones y no le decía nada y empezó a pintar y empezó a cantar porque sí. Y yo me di cuenta que el sistema o el entorno garantizaba el aprendizaje. Dije, yo quiero empezar a aprender más de esta pedagogía. Esta pedagogía se crea en Italia después de la guerra, cuando se quedan sin maestros. Hay un momento en donde después de la guerra, y no sé si creo que no quiero hacer supuestos, pero puedo estar segura que muchos de ustedes han leído sobre historia de la guerra que pasa con un país. Y, y ahí me di cuenta que un país después de la guerra se replantea desde muchos lugares. Y, y puede que esto nos empiece a pasar mucho después de esto que estamos viviendo como humanidad con el coronavirus. Entonces, con el planteamiento de, hey, ¿qué está pasando con nosotros como sociedad? ¿Quién va a educar a nuestros niños? Se une el gobierno, se unen la gente más tesa, como los intelectuales de la época y las familias, a construir colegios, a construir jardines infantiles, a reconstruir la educación, a reinventársela de cero. Entonces, ellos crean hay una persona muy importante para esta pedagogía que se llama Loris Malaguzzi. Y él lidera, él tiene como tres frentes muy fuertes desde los cuales construir escuela, y uno es construir escuela entre todos como sistema, otro es la ética y los valores y la comunicación y validar al niño como un individuo, como un ciudadano que, que no es un cerebro que hay que llenar con conocimiento, sino que viene con una identidad propia desde la cual se puede construir. Es extremadamente maravilloso todas sus teorías. Y él tiene libros que han sido traducidos en español por si los quieren buscar. Y esta pedagogía invita a cosas muy bonitas y es, ellos no construyen un solo jardín infantil o un solo colegio sin tener en cuenta en la ciudad que el jardín o el colegio tenga en cuenta la historia de la ciudad. O sea, no es un jardín que se pone, o un colegio que se pone de colores o se pinta bonito y se le pone un resbaladero o un balancino. No, es un colegio y un espacio que tiene en cuenta la historia de la ciudad, historia positiva y historia difícil de sobrellevar. Involucran en la construcción y en el diseño a las familias. Y ellos dicen, si uno no involucra a la familia en la construcción de la educación, a la familia le va a importar un zapato si la educación de su hijo. Y no va a cuidar el espacio, no se va a preocupar por lo que suceda a futuro, sino va a esperar absolutamente todo el colegio. Y tienen en cuenta al ciudadano que va a vivir ahí. O sea, no es algo que construyen porque sí, sino dicen el entorno educa. Y un niño no solamente aprende porque un maestro esté al lado o porque un maestro esté vigilando o porque un maestro esté enseñando, transmitiendo conocimiento. Un niño aprende de un entorno. Si a un niño se le pone un lugar con sombras, el niño va a aprender de ahí. Bueno, entonces eso concibe ese modelo de educación Reggio. Y ellos plantean el crecimiento como sistema. Dicen, si nosotros en el mundo queremos transformar la educación no se hace solamente con los maestros, la educación se hace con el padre de familia, la educación se hace con el gobierno. Difícil o fácil se hace involucrando las entidades gubernamentales, se hace involucrando al estudiante, a la comunidad, porque finalmente es a la comunidad a la que se quiere que salga y sirva esta persona que estamos educando para que aprenda. Entonces, quería aquí plantearles dentro dentro de puntos clave que uno pudiera llegar a retar en la educación gracias a esto que les cuento. El primer punto que para mí es una meta y se me convirtió ya quizá en una obsesión, es poder retar a las instituciones educativas a cambiar la manera de calificar. Yo sufro mucho con la calificación que se da solamente a través de un número, que se da a través de una letra, que se da a través de una visión muy subjetiva
y quizá objetiva para el maestro, pero subjetiva si uno analiza como todo lo que está pasando con el estudiante. Es muy importante dentro de las escuelas fomentar el feedback y la conversación que va más allá de le fue bien o le fue mal, porque el feedback va a ayudar a involucrar a todo el sistema en el modelo educativo y a que el papá entienda que más allá de buscar que el niño gane una buena o una mala calificación, hay mucho más que reforzar detrás de eso. Quizá el niño no está sabiendo conversar, quizá el niño no está sabiendo interactuar con otros, quizá no está sabiendo aceptar el fracaso y eso está afectando, o sea, lo que se ve en la punta del iceberg no es lo que hay que cambiar. Lo que se ve es lo que está en la profundidad, es quizás su manera de pensar, sus paradigmas mentales creados desde la casa, o quizás el mismo colegio el que tiene que replantearse muchas cosas. Entonces, lo primero es como el fomentar las conversaciones y el feedback objetivo al interior de las instituciones. Retar también el que las escuelas vean el memorizar conocimiento como un gran fuerte para cumplir con las normas o con las mediciones que se hacen en el mundo. Eh, la memoria sirve, pero llega hasta un límite. Y yo creo que si logramos abrirle al maestro la capacidad de ver algo más allá de memorizar la historia, y lo que ustedes hacen mucho en la fundación es de analizarla, encontrarle varios puntos de vista e incluso que la historia sea un inspirador para para la creación de otras cosas, ahí también hay un punto fuerte para la transformación de las escuelas. Eh, otra cosa fundamental dentro del trabajo de la memoria, miren, les voy a dar un ejemplo que a mí se me quedó grabado y es para el niño hoy o para los niños hoy es muy fácil memorizar las partes del cuerpo y hagan ustedes este ejercicio. A ver, qué tan buena fue el proceso de aprendizaje de ustedes? Si uno pregunta, bueno, dígame 5 o 10 partes del cuerpo, del sistema respiratorio, del sistema digestivo, es muy fácil para uno recordarlas. Pero si uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa si uno no tiene estómago? ¿O qué pasa si uno no tuviera nariz? ¿O qué pasaría si solamente tuviera un pulmón? Nos quedamos muchas veces patinando porque no sabemos qué responder, porque solamente supimos y nos enseñaron a identificar las partes de algo como un todo, pero no su funcionalidad. Entonces, si en las escuelas reforzamos la funcionalidad de las cosas, el para qué sirven, el qué pasa si no existen y el cuestionar su funcionalidad, ahí se logra una gran transformación en las escuelas. Y un último punto, y es la gran exposición de los niños y los adolescentes a las redes sociales y a la televisión, hace que la toma de decisiones sea una toma de decisiones inmediata y sea muy desde la emoción y una toma de decisiones impulsiva. Las escuelas y los colegios para los futuros problemas que vamos a tener como humanidad necesitan reforzar el proceso de la toma de decisiones. Entonces, si la escuela lleva al niño a vivir a conciencia el proceso de toma de decisión, que no es un proceso, no es una toma de decisión impulsiva, porque ¿qué pasa ahorita? ¿Por qué quiere usted que todo funcione más rápido? ¿Por qué quiere usted que si no funciona esto ya usted dice, listo, ya quiero otra solución? El ser humano tiene que prepararse para momentos que toman más tiempo y es por eso que, por ejemplo, este proceso de coronavirus nos toma tan duro, porque uno decía, bueno, ya 2 meses, listo, se acabó esto. No, así no son los procesos toman tiempo, requieren paciencia y requiere que aprendamos a disfrutar el proceso. Entonces, si desde lo que ustedes están haciendo fomentan en las escuelas el disfruto del proceso del aprendizaje, ahí vamos a tener grandes ganancias. Vemos que esas eran las cosas que quería, con lo que quería dejarles. Sé que toqué muchos lugares, pero si se meten por uno de esos lugares, sé que pueden encontrar gran valor para los proyectos que ustedes están liderando. No sé qué preguntas tienen, qué más quisieran saber. Hola, Hola, Ana. hola, ¿qué tal? Muchas gracias, creo que es muy interesante todo lo que nos cuentas y pues en este caso digamos que estoy un poquito más interesada también en la educación.
Nos cuentas pues como lo que te has encontrado y tienes algún ejemplo en particular que nos compartirías de, digamos, de una forma de aprendizaje diferente en cuanto a lo que aprendemos pues, todo el tiempo nosotros aquí en Colombia, con algo que tú hayas vivido y digas, mira, es tan sencillo como esto. Aparte pues de toda la teoría y digamos de todos los contextos que nos cuentas. Yo soy de Turbo, Antioquia, digamos que mi educación fue súper básica, estudié, digamos, en el colegio más grande de Turbo que se cataloga como el peor colegio como tal, entonces digamos que el paso a la brecha educativa que tuve o a la mejor de calidad educativa es muy importante para mí, o sea, fue un ejemplo que causó y que ha cambiado mi vida fundamental. Entonces, temas como estos, digamos que me interesan mucho y me parecen tan importantes abordarlos o conocer un poco más de ellos. Así que muchas gracias. Sí, a mí me gusta mucho digamos que el trabajo que se hace con las escuelas rurales, porque desafortunadamente, pues, este ejemplo me parece lindo, porque es mucho más fácil ver lo que no tenemos a lo que tenemos. Pero cuando uno escucha estos ejemplos de estos italianos, hablando de cómo los niños realizan un proyecto para conocer el cuerpo humano, y que ese proyecto solamente necesite greda y necesite una luz y un proyector, no necesita ningún otro material costoso ni de marca. Ahí es cuando uno puede entender de verdad el aprendizaje se enriquece de acuerdo al entorno. Yo hablaba con una profesora de Barranquilla, donde ella me decía, pero es que aquí, ¿cómo? Yo le decía, mira, la arena, como los elementos de la naturaleza propios de cada lugar o de cada contexto son fundamentales para que el niño conecte muchas cosas. Entonces, un ejemplo de algo un proyecto que trabajaron unos niños aquí en Colombia. Ellos comenzaron lo primero que se hace en un modelo de aprendizaje Reggio es, se observa al niño. Entonces se le dice, bueno, en este momento se empieza a hacerle preguntas, en este momento si quisieras hacer un dibujo que inspirara a tus compañeritos, ¿qué dibujarías? Y el niño empieza a dibujar y los niños empezaron a dibujar paisajes. Y para las profesoras fue muy bonito encontrar que esos paisajes resaltaban mucho los materiales y las cosas o sea, el agua, resaltaban los árboles, resaltaban y vieron en los niños o en esa colectividad un interés fundamental por el cuidado de la naturaleza. Entonces empezaron a indagar qué significaba para ellos el cuidado de la naturaleza. Y algunos decían, para mí cuidar la naturaleza es no asustar a un animalito o no matar una lombriz, pues, y permitieron que los niños dijeran qué era para ellos el cuidado de la naturaleza. Dentro de esas conversaciones que tenían los niños, ellas identificaron que lo que más le llamaba la atención a los niños del cuidado de la naturaleza era que la naturaleza mantuviera su color, que mantuviera el color original. Entonces, encontraron que los niños veían la naturaleza la identificaban como si fuera una persona y a esa persona la empezaron a dibujar y los niños le pusieron un nombre que se llamó Petunia. Y Petunia empezó a tomar los colores de la naturaleza que brinda el lugar de aquí de Medellín. Que si uno empezara a mirar un Petunia de Turbo sería muy distinto, un Petunia del Chocó sería una Petunia, incluso no se llamaría Petunia, se llamaría muy distinto en otro lugar. Y los niños comenzaron a traer de la naturaleza materiales y a construir desde las conversaciones. Dentro de esas conversaciones que ellos tenían, se retaban cosas, probaban cosas. Un niño decía, pero vamos a encontrar todos los colores, pero no vamos a encontrar el azul. Y una niña dijo, yo creo que no encontramos el azul, pero sí podemos traer cosas moradas que si uno las pone con agua toman un tono un poco azul. Entonces, a mí me encantan estos ejemplos es porque en Colombia tenemos una riqueza maravillosa para construir desde los entornos. Una simple sombra genera aprendizaje. Y lo digo porque en estos colegios de Italia, para construir un salón, incluso muchos salones son al aire libre, para construir un salón
se fijan por dónde entra el sol, porque en la mañana para el niño es fundamental jugar con las sombras que él mismo hace o las sombras que generan las cosas que están afuera. Y eso genera una conversación. Y al generarse esa conversación uno puede ver qué hay detrás de lo que está manifestando el niño. En otro colegio, por ejemplo, tuvieron un aprendizaje a través del interés de la mayoría de los niños, que eran los carros. Entonces los niños mismos construyeron una pista de carros y esa pista de carros se fue alimentando de lo que cada uno creía que era necesario para medir las distancias. Entonces los niños aprendieron que las distancias, o sea, la profesora le hubiera podido decir, vea, traigamos 1 metro, esto es 1 centímetro, esto es una regla, usted no sea bruto, no vaya a medir de otra manera, que es como nos enseñan, ¿no? Solamente hay centímetros, hay milímetros, hay metros, o no, o creo que me equivoco, a mí me enseñaron así. Y si uno decía, bueno, pero no hay una medida distinta, no, es así. Pero los niños empezaron a medir con las palmas de las manos las distancias, pero se dieron cuenta que las palmas de las manos unas eran más grandes que las otras. Entonces ahí empezaron a aprender de los tamaños. Pero otro niño dijo, yo también puedo medir con el pie, con la planta del pie, y midió todo su parte de su pista con el pie. Pero también otro niño dijo, ah, no, yo puedo medir con el codo, o incluso puedo tener algo estándar si yo cojo un palito que mida igual siempre, y voy a tener la misma medición. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a eso hay que transformar mucho, 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 mucho la educación aquí en Colombia, pero se pueden lograr avances a través de proyectos muy específicos que uno emprenda con el maestro, en donde no se vulnere al maestro como veas que usted está haciendo las cosas mal, sino venga, yo estoy aquí para apoyarlo a usted y servirle a usted que hay otra manera de lograr aprendizaje y permitirle también al maestro que descubra. Fundamental y algo que no quisiera que se me pasara, la escucha dentro de las conversaciones, porque es el niño el que propone muchos lugares desde donde uno puede garantizar y desde donde el maestro puede sentirse cómodo generando aprendizaje. Entonces, la escucha es fundamental en el planteamiento de una nueva educación. Si uno no escucha al niño y si uno no escucha al adolescente, la educación va a seguir siendo igualita, igualita para siempre. Entonces, plantear momentos en donde uno mismo se descubra cosas que uno no sabía y se planteen temas donde caminos que uno nunca hubiera tomado. Y eso lo hago yo mucho en la organización privada. Y a mí me gusta mucho escucharlos y así los vicepresidentes se pongan bravos conmigo y me digan, es que este era el camino. Le digo, no. Si uno ya sabe qué pintar, ¿para qué pinta? Como decía Picasso. Entonces, la educación debería transformarse hacia un lugar en donde uno no sabe qué camino va a tomar, pero está seguro que se va a garantizar un aprendizaje colectivo y no solamente individual, donde desafortunadamente nos enseñaron a que los compañeros eran enemigos porque competíamos por notas y no por logros colectivos. Eso, no sé si dio respuesta a tu pregunta, me alargué un poquito, pero me parecía lindo compartirte esta historia. Genial, genial, muchísimas gracias. Muy, No, muy bacano escucharte hablar sobre pedagogía, en serio. con mucho amor. Sé que cuando lean los artículos se van a fascinar con estas historias tan bonitas del maestro como mentor y del rol del mentor, porque el maestro es un mentor y es un facilitador de que las cosas sucedan al igual que el servicio que ustedes prestan. Pues yo tenía como Listo. un tipo de pregunta también, la última. Ah, dale, dale. Lo que pasa es que pues desde que yo tengo memoria, que empecé pues el prejardín, el preescolar, yo me acuerdo de todo eso, y siempre como tú decías, nos medían como para competir por notas, y de la primaria al bachillerato eran puestos en que si uno sacaba cierto puesto no era inteligente o no tenía cierta capacidad que otro compañero. También en las ICFES que si uno no sacaba un puntaje, entonces no era esto y no era lo otro. Y pues yo siempre pensé de una manera muy diferente. Todo el mundo tiene su proceso de aprender, su manera de aprender y su forma de implementar su aprendizaje. Entonces, como tú propones pues esos métodos de aprendizaje, también es bueno uno como darle el incentivo a la persona que está aprendiendo, pero no creo que la manera sea la habitual.
o sea, como las notas, como tú eres mejor que porque sacaste esa nota, no. Entonces quería preguntarte cómo hacían en ese método como para eso, ¿no hay notas o cómo? Sí, ahí me escuchan. En ese método, en esos métodos, lo que se plantean son propósitos con los alumnos, como propósitos ideales. La familia, el colegio y el alumno se reúnen juntos para plantear metas a lograr con el alumno, metas de aprendizaje, no de conocimiento. Es súper bonito porque cuando se hace como el inicio del periodo de clases, lo que se hace es una reunión donde se une ese sistemita y dice, venga, con él, ¿cuáles son nuestras expectativas de qué quisiéramos que desarrolle de acuerdo a lo que ustedes ven en sus capacidades? O sea, no es, o sea, se van a llenar las capacidades tradicionales, porque esas, digamos, que ya hay plataformas incluso que no necesitan de un docente para que el niño empiece a leer o a escribir, pero se fijan más, o sea, lo básico lo llenan a través de plataformas, es súper teso, porque el niño aprende a leer y a escribir hay una plataforma que se llama Progrentis, no sé si ustedes la han escuchado, y aprende a leer en 2 segundos, aprende las vocales, las sílabas, no se necesita el maestro. Ellos ya se dieron cuenta que el maestro no está siendo bien aprovechado ahí. Y lo mismo las habilidades matemáticas, también ya hay unas metodologías para enseñarlo y eso ya está. Las metas que ellos se ponen con el alumno son para de verdad de desarrollo de personalidad, de desarrollo de seguridad, de desarrollo de sus talentos. Y uno ve mucho pues que hay niños, o sea, en los proyectos muchas veces que ellos inician, hay niños que se van por un camino y otros por otro. Entonces, hay un ejemplo muy lindo en lo que les decía de la greda, en donde una niña dice, a mí yo no me quiero ir por el camino de la greda porque no me gusta untarme, me parece un camino muy difícil. Yo quiero irme por el camino. ¿Qué pasa si les tomamos a todos una fotografía y lo que hacemos es calcarla y dibujarla y así logramos recrear este espacio? Porque tenían un reto de recreación de un espacio y un niño dijo, reconstruyámoslos todos en greda y así se quedan más reales. Y otra niña dijo, uy, yo no, por ese camino no me voy. Y dividieron el grupo en 2 caminos y en los 2 caminos hubo aprendizaje. Y lo más bonito es que en cada lugar cada niño desarrolló sus talentos y no fue forzado a desarrollar unos talentos con los cuales se sentía incómodo y como tú dices, quizá menos que otros o menos capaces. Entonces, estos colegios, para ser un poco más concreta, lo hacen, las metas que se ponen son de aprendizaje del niño al final del ejercicio, no de adquisición de conocimiento, sino de aprendizaje y de desarrollo de talentos. Es lindísimo cómo se plantean estas metas porque son centradas en el humano, no centradas en la certificación de la institución. Yo tengo una pregunta trivial, perdón, es pura curiosidad. ¿Son más caros ese tipo de colegios? O sea, el colegio donde dan ese tipo de enseñanza del que nos hablas es más caro que cualquier otro colegio. En Italia no, es curioso, en Italia no, pero en Colombia, en México, aquí en Latinoamérica sí son más costosos porque los maestros no están entrenados para esto. El maestro desde la pedagogía tradicional no está entrenado para el hacer preguntas, dirigir conversaciones, plantear nuevos retos o nuevos conocimientos e incluso aprender él en el proceso. Entonces, actualmente, desafortunadamente, sí son más costosos aquí en Colombia, pero en Italia no son más costosos. Son colegios normales, de un costo normal. Pero acá sí, por la ausencia de profesionales para hacerlo. Entonces, si se quieren formar en eso, eso ayudaría mucho a este país. Y uno no se forma, y yo lo digo, uno no solamente se forma con mi esposo tenemos esa ideología, no queremos pagarle incluso universidad a las chinas, porque aprende uno más de los libros y de las experiencias y de los viajes y de las cosas que incluso muchas veces metiéndose en un aula universitaria. Entonces, de los libros se aprende mucho, de las historias de otros, hay podcasts de esto, hay muchas cosas desde las cuales uno se puede hacer su propia maestría sin pagar un solo peso. Genial, gracias.
Listo, Laura. Listo. Entonces, chicos, muchas gracias por escucharme. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Acuérdense que tenemos los micrófonos abiertos, es decir, están apagados, pero siéntanse libres de prenderlos para plantear preguntas, para compartir algo que les venga, que les resuene. Así que, ¿cómo están? ¿Preguntas, comentarios? Hola. ¿O Sí, yo de continuamos? nuevo. Hola, El Ana. último, mi última Ana, qué intervención. rico. Dale. Es que hablo mucho a veces, pero bueno. Mira, es que es muy interesante pues todo lo que dice María, porque de acuerdo pues al Banco Internacional, Colombia pues a nivel pues en comparación con otros países muestra mucho déficit en cuanto a la educación y la brecha educativa y todo lo de la calidad educativa. Y decía pues que uno de los factores que más, digamos que más hincapié o que digamos que era como el más problema que teníamos en la educación, era que no se contaba con el contexto del niño o el contexto donde se educaba un niño. Y ese contexto pues partía desde la educación de los padres, desde el ingreso. Entonces lo vemos, o sea, yo soy afrocolombiana de una región de Turbo y la educación, digamos, que se presenta en Colombia no me pueden dar la misma educación que se da en Bogotá o la misma educación que le pueden dar a una comunidad indígena. Entonces, digamos que es muy cierto, digamos, todo esto, lo que uno ha vivido, o mi poca experiencia, pues, en lo que me ha construido en la parte educativa, pero hablaba mucho de eso, decía que todo el no tener en cuenta el contexto del niño en muchas ocasiones nos aíslas en el mismo salón, o sea, llegar al salón. Y no es lo mismo, digamos, la educación que se le puede dar a un niño indígena, un niño afrocolombiano o independientemente, digamos, de las líneas culturales y llegar a encasillarnos solamente en lo que el profesor trae. Entonces, jugar con el contexto o incluir, digamos, toda la parte de la familia también es muy importante. Hace que de pronto uno se sienta más incluido en la forma de aprender. Entonces, creo que sí, que es muy, muy acertado y que por eso se resalta que Colombia tiene un déficit y empieza, digamos, de no tener en cuenta también todo eso. Muchísimas gracias de verdad a todos y gracias por la labor tan bonita que hacen. Porque si nosotros los colombianos no pensamos en esto, nadie lo va a pensar por nosotros. Entonces, ¿y quién más que los que hemos vivido acá para construir los modelos educativos y no algo impuesto? Muchas gracias, bendiciones a todos y que la terminen de pasar muy bueno.